sigue mostrando unas tendencias y un comportamiento muy interesante, muy importante. En las exportaciones sabemos que es un tema un poco más incipiente, ha sido un poco más difícil de incursionar en los mercados, los niveles de competitividad de los otros grandes jugadores a nivel mundial en la producción de porcino hace que esta incursión de Colombia sea, por decirlo entre comillas y con el mayor respeto, algo tímida en cuanto a esta incursión. Sin embargo, se está haciendo un ejercicio y creemos que el futuro también apunta allá, a establecer también estrategias y sobre todo más que estrategias, oportunidades dentro del sector porcino para poder acceder a los diferentes mercados internacionales. Sabemos que hay ya varios mercados que tienen su apertura, algunos ejercicios de exportación que se han venido realizando, pero debemos seguir trabajando, debemos seguir luchando para que cada vez sea más eficiente el sector y se puedan tener mayores oportunidades. No descartemos de todas maneras el ejercicio de importación. Es un ejercicio que puede llegar a estabilizar esa dinámica económica, ese juego en el que en un momento dado se puede incurrir entre una actividad de manejo local y una de exportación. Entonces, también cabe, hay demasiadas oportunidades, cada vez tenemos mejor calidad de carne, tenemos un mejor estatus, una mejor condición desde la granja, porque vemos cómo todas las prácticas de bioseguridad, de mejoramiento, del trabajo con la nutrición, todo esto desde el sector primario hasta el sector de comercialización, cómo ha mejorado, de qué manera ha mejorado realmente para todo el país. Entonces, esas son las oportunidades que nosotros desde la Asociación Frigoríficos de Colombia, con todas nuestras plantas asociadas, estamos haciendo esos esfuerzos para poder llegar al mayor número de actores posibles, de personas que estén involucradas, incluso personas que vean oportunidades de negocio para que puedan empezar a participar. Quiero, antes de ya darle la palabra al doctor Andrés, hacer un reconocimiento especial aprovechando este tema de entender el mercado de la carne porcina, cómo funcionan las dificultades, todo lo que nos va a hablar ahorita el doctor Andrés, dar un reconocimiento al Grupo Santa Cruz, el cual mañana estamos invitados a la inauguración de su nueva planta de porcinos. Entonces, pues realmente es un orgullo para nosotros tenerlos como asociados y un orgullo para el país saber que hay empresarios que siguen trabajando fuertemente, que creen en nuestra industria, que independiente de los desafíos que puede tener el sector en un momento dado, siguen trabajando con mucho tesón, con una directriz muy clara de los propósitos, de los objetivos que se tienen en cada negocio. Entonces, ese reconocimiento muy especial y vamos a estarles compartiendo a sus correos un boletín que sacamos diariamente que se llama el Minuto Cárnico. Es un boletín de noticias informativas muy interesantes de bovinos, de porcinos, de actualidad, de precios, de estadísticas, de oportunidades importantes que nacen. Entonces, es algo que les va a empezar les vamos a empezar a compartir. Esperamos que lo puedan aprovechar de la mejor manera. Bueno, y bueno, ya para entrar en materia, vamos a darle el espacio al doctor Andrés Gutiérrez y posteriormente al final de su charla vamos a tener unos 10 o 15 minutos, dependiendo del tiempo que nos quede, para atender algunas preguntas que ustedes nos puedan hacer a través del chat, ¿sí? Entonces, el doctor Andrés Gutiérrez, quien hoy nos acompaña, que doy el agradecimiento, es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Ávila, tiene especialización en gerencia estratégica de mercadeo de la Universidad del Rosario y como profesión él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Actualmente el doctor Andrés se desempeña hace una década, está como gerente comercial y de mercadeo de Super Cerdo Paisa. Para de pronto las personas de fuera del país que no conocen esta industria, es una gran industria del sector porcícola, un ícono para nosotros acá dentro del país y que hoy ha permitido también que el doctor Andrés nos acompañe, digamos, en este trabajo. Él durante toda su trayectoria
laboral, profesional, ha trabajado de manera directa en el mercado, ha tenido el contacto con los clientes, con los comercializadores, grandes superficies, ese juego de cómo es ese manejo y es lo que él nos viene a compartir en la charla de hoy. Entonces, muchísimas gracias para todos nuevamente y doctor Andrés, bienvenido. Bueno, a todos muchas gracias por la invitación, a Álvaro y a la asociación por este espacio donde pues, vamos a compartir algunos puntos de vista de lo que estamos viendo que es la industria, cómo se va a transformar, lo que ha pasado en los últimos años, lo que ha pasado básicamente en el último año y medio, lo que está pasando con los consumidores, porque a nosotros eso nos importa mucho a la hora de leer la industria, es qué está pasando con la gente del consumo de la carne de cerdo, cómo nos afectan situaciones de país, cómo nos afectan situaciones políticas, económicas, situaciones de impuestos. El tema de las exportaciones iremos a tocar algo muy a profundidad porque pues ahí hay unos sitios que todavía no hemos ido abordando y cuál van a ser los futuribles, o sea, qué va a pasar con la industria en los próximos años en algunos escenarios que nosotros planteamos y donde tenemos pues toda la data del caso. La charla la construí desde la experiencia y desde cosas que hemos visto. Acabamos de llegar de una feria muy grande en España, mirando mercados allá y cosas pues que nos van a impactar. Entonces, no, Álvaro, muchas gracias a vos y a toda la gente que está conectada. Por aquí hay algunos nombres muy conocidos que saben que los llevo mucho en el corazón, con que he compartido escenarios de diferentes formas y que admiro mucho por el trabajo que hacen por la industria y por el país. Puedes proyectar la presentación y yo estoy haciendo la data para que vayas pasándola, por favor, Álvaro. Muchas gracias. Claro que sí. La charla de hoy, básicamente lo que yo quiero contarles es cómo está el mercado de la carne de cerdo en Colombia y cuáles son las perspectivas en los próximos 10 o 15 años, cómo lo estamos viendo. Hemos sufrido un desarrollo impresionante en los últimos 8 o 10 años, pero pues lo que se viene va a ser mucho más fuerte. Entonces, esa es como la invitación, a que abran los ojos, a que miren el mundo de otras formas, a que se preparen para lo que viene. Yo siempre le digo a los porcicultores que estamos en un momento histórico, en un negocio histórico y en una posibilidad histórica. Lo que pasa es que hay que entender cómo se pasa y cómo lo vamos a vivir. Le doy gracias antes a Supercerdo, que es donde laboro y que me dan la opción de estar aquí, un lugar donde encontré mi mundo y soy muy feliz. A 333 porque tiene también mucho que ver con todo este proceso formativo y que creen lo que nosotros hacemos, a Reinaldo y su gente, donde también tenemos mucha información, y a la Asociación por Colombia, donde también trabajamos y hacemos parte y donde tenemos mucha data. Hoy les voy a mostrar muchas cifras y muchos datos. Dale, Álvaro. La charla de hoy la recibimos en 3 partes. Uno, cómo está la industria, cómo está el país, qué ha pasado, qué está sucediendo. La segunda parte es cómo está el consumidor hoy. Recuerden que nosotros producimos carne de cerdo. Aquí hablamos básicamente de carne de cerdo. Yo creo que hay transformadores y comercializadores también de proteína de res, pero en el caso nuestro lo que nos trae aquí es el cerdo. Y producir cerdos básicamente es una función que hacemos porque hay gente que consume. Ese es el ciclo de valor. Ahí no hay otra situación que hacer. Podemos tener plantas increíbles y procesos industriales muy fuertes y podemos tener todas las posiciones, pero si no tenemos consumidores, si no tenemos país, nosotros no vamos a vender. Porque las exportaciones de Colombia hoy todavía son incipientes. Hacemos algunos ejercicios que se los voy a mostrar luego, sobre todo en temas de mascotas. Hemos abierto espacios, tenemos posibilidades en algunos lugares de llevar nuestra proteína, pero eso todavía está un poco lejano y les voy a contar algunas posiciones. Por aquí está mi amigo Matías, a quien saludo con un abrazo especial, que también ha luchado mucho por todo esto. ¿Cómo está la industria hoy? ¿Cómo fue el año? Y cómo lo estamos viendo. Adelante, Álvaro. Siguiente. Recuerden lo que les decía al principio, pues todo lo que producimos carne de cerdo, transformamos, hacemos productos, criamos un cerdo, engordamos un cerdo, lo llevamos a una planta de sacrificio. Básicamente lo que queremos es que se vea así al final.
en un salchichón, en una salchicha, en un chorizo, en un filete de carne, en un tocino, en una carne lista en el supermercado para que el consumidor se la lleve. Ese es el objetivo que tenemos todos, porque la cadena de valor aquí se integra. El negocio nuestro se divide en 3 o 4 partes que enseguida se los cuento, pero básicamente el objetivo es llegar a esto, a que lo que ustedes producen, que lo que ustedes transforman, pueda llegar al consumidor final con una marca y un empaque. Siguiente. El cerdo es un mercado en constante cambio y en Colombia básicamente vemos a factores muy particulares que hoy ya tenemos detectados y donde vemos claramente marcados los ciclos de consumo. Cómo se mueve la pierna, cómo se mueve el tocino, cómo se mueve la cabeza al lomo, cómo se mueve el brazo, cómo se mueve la costilla. Y depende mucho del momento económico del país y depende mucho del momento económico de los consumidores. Por eso en diciembre todos estamos con una expectativa muy grande de ventas, con que las plantas no van a abasto, con que la gente quiere comprar. Pero ahorita que estamos entre marzo y abril, pues ya los inventarios bajan, la gente tiene retención de kilos en sus granjas, el negocio se aprieta, se bajan los márgenes, y eso es una realidad que para nosotros pasa desde hace 20 años. Cosas que pasan aún en la industria. En Colombia hay 610 empresas constituidas, alrededor de 600 son las que vamos a votar a por Colombia cuando elegimos la Junta de la Asociación Colombiana de Porcicultores, pero solamente 14 empresas hacen entre el 58 y el 62% de los cerdos del país. Primer dato. O sea, somos 610 productores, pero 58% del total de los cerdos que se hacen en Colombia, que estamos hablando de 6,5 millones de cerdos, los hacen 14 empresas. Un negocio que se está concentrando y que se va a seguir concentrando. Esto es una realidad que nos pasa. Y los factores que afectan nuestro negocio dependen de cosas que nosotros podemos controlar, pero cosas que no controlamos. ¿Qué factores afectan la demanda de la carne de cerdo? Lo primero, el ingreso. Cuando la gente tiene más dinero, compra más. Y recuerden, nosotros producimos carne de cerdo para que la gente compre cortes de cerdo y los consuma a través de muchas formas. A través de un corte listo para preparar, a través de un corte listo para consumir, a través de una carne fría, industria que está altamente hoy afectada a través de los impuestos. Nosotros hace 5 años no teníamos el impuesto a los productos saludables. Hoy en día, cuando tú consumes una carne fría, estás pagando el IVA del 19% y el 20% de los impuestos con tendencia a subir. O sea que un consumidor solamente cuando compra una salchicha o cuando compra un chorizo en una superficie o cuando compra una mortadela ya tiene el 40% de impuestos. ¿Eso qué hace? Que la categoría cambie. Y hoy ha caído un 22% en promedio en los últimos 2 años, ya vamos en el 40%. O sea, antes era una vía de evacuación y hoy en día no está siendo. Lo segundo, los precios. Cuando el cerdo está muy alto, que ha pasado en los últimos 8 meses hasta la última semana de febrero, primera vez en la historia, no había pasado antes. O sea, estamos teniendo unos tiempos de récord increíbles, el cerdo no había bajado. ¿Por qué? Porque pues Colombia tiene una realidad de hoy. Tenemos una mejor demanda, tenemos una oferta constante, pero también hay enfermedades que están afectando nuestras granjas, que ya es a nivel nacional, como el PIRS, que hace que la oferta de lechones pues, se disminuya. Entonces, a la demanda estar creciente y a la oferta estar constante o baja, pues el precio sube, pero ya empezó a bajar. Y eso es una realidad del mercado. Y aparte de eso lo vamos a ver ahorita con los importados, siguieron llegando productos importados. El año pasado importamos el 21% de las cortes de cerdo que nosotros consumimos. Ahorita los vamos a ver bien especificados, pero eso afecta a la demanda. Lo tercero es preferencias del consumidor, y en eso se ha hecho un gran trabajo, y valga la cuña por Colombia, con su plan de mercadeo, con Liliana, que lo hace demasiado bien, con Jeffrey, que tiene unas políticas muy claras acerca de lo que debe ser eso, y es que el consumidor nuestro ha seguido prefiriendo la carne de cerdo, porque el cerdo como tal es el único animal del mundo, desde la crianza del hombre, desde la evolución, que se hizo para consumir. El cerdo se aprovecha entre el 98 y 99%, pues casi en todo lo volvemos industrializado. Y hemos crecido, ya estamos entre 13, 14 kilogramos persona año. La idea es llegar al 2030 alrededor de 20, 22 kilogramos persona año. La industria va a crecer, no nos dé miedo de eso, va a crecer, lo que pasa es que saber crecer. Y en eso hay una realidad. Y la carne de res, que sería como el sustituto, porque en proteína con pollo,
competimos de otra forma, el cerdo tiene muchas más variedades, presentación, gusto y sabor, pues sigue siendo alta y se está convirtiendo en un bien muy preferencial. Entonces el cerdo va a seguir haciendo pues su tema con nosotros. El otro tema es la población. Somos 52 millones de consumidores. Tenemos 3,5 millones de venezolanos en Colombia que también consumen cerdo. Entonces, mientras haya gente, pues habrá consumo, porque estamos hablando de que el consumo de la carne de cerdo producida en Colombia es local. Nosotros todavía no tenemos unos mercados abiertos de exportación que se tendrán que abrir en el tiempo con los cuales se ha venido trabajando, pero hoy lo que se produce en Colombia, los 6,5 millones de cerdos que se sacrificaron el año pasado aproximadamente, o los 6,700, 800 que se van a sacrificar este año, es para consumo local. Nosotros tenemos una población que consume carne de cerdo, que ha crecido el consumo, y con el otro ítem que es la culturalidad, pues para nosotros la cultura del consumo de carne de cerdo es especial. Consumimos chicharrón, consumimos costilla, eh, consumimos la bondiola, que es un trabajo increíble que se empezó en el Valle del Cauca. La cabeza al lomo la bautizamos bondiola y el corte explotó. El cañón sigue siendo un producto preferente. Con piernas se hace jamón y se hacen otra clase de cortes. Con brazuelo, pues mucho para la industria, porque es un país que también consume chorizos. Entonces hay cosas que están pasando ahí en la industria. Siguiente, Alba. ¿Qué factores afectan la oferta? Estamos mirando primero la demanda, que es como lo más chévere, pero la oferta está controlada por factores que nosotros no controlamos a nivel local. Primero, el costo de producción. Recuerden que para alimentar nuestros cerdos, el 65% del costo es maíz y el maíz nuestro es importado. Cuando nuestro presidente en algún momento tiene ciertas situaciones culturales o de trabajo con Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, eso a la industria lo puede afectar. Hoy el costo del dólar subiendo, pues va a afectar el costo local de materia prima. ¿Por qué? Porque nosotros el maíz lo traemos de Estados Unidos. Esa es nuestra principal fuente de abasto para producir la proteína a nivel local. Y eso va a seguir pasando. Lo segundo, enfermedades. El PIRS ha afectado mucho la porcicultura local. Hay zonas que todavía son libres o granjas a las que no ha llegado y lo deberían cuidar, pero realmente eso ha limitado la oferta en los últimos 3 o 4 años, porque las grandes organizaciones, las grandes marcas, las grandes industrias están siendo muy afectadas, los medianos y pequeños también, pero eso ha limitado la oferta de cerdo gordo a la calle. Y como les conté, es un mercado de oferta y demanda. Al haber menos cerdo gordo a la calle, porque nacen menos lechones, porque las hembras abortan, pues el precio sube. Las condiciones climáticas nos afectan de alguna forma, sobre todo en regiones altas o en regiones inundables, también hacen que la producción se afecte. Y en el tema de nosotros, hay una parte muy importante que está pasando en la industria, son las regulaciones gubernamentales. El tema de los impuestos a los cárnicos o a los productos procesados, pues ha afectado la eficiencia de la industria. ¿Por qué? Aquí hay gente que trabaja en grandes empresas cárnicas, saben cómo los ha afectado. El 20 o 40% de los impuestos que tienen que pagar. ¿Qué otros factores afectan la demanda? La estacionalidad. Somos un país netamente estacional. Nuestro país está claramente dividido. Un primer semestre muy regular, como muy tímido, como con la resaca de diciembre, como que todavía ahí vamos y estamos pagando los consumos del último trimestre del año, que es el gran trimestre del país. Antes teníamos fechas muy claves que como que marcaban la industria y eso los hemos perdido en los últimos 10 o 12 años. Estamos a 15 días del Día de la Madre y muchas compañías como las nuestras hacían un gran esfuerzo comercial de mercadeo de producción para el Día de la Madre y ya no lo estamos haciendo. La gente está celebrando el Día de la Madre, pero de otras formas. Todavía el comer es una representación grande, pero pues ya está yendo a restaurantes. Ya esas cenas de casa, esas cenas de hogar se están perdiendo. Entonces, esta estacionalidad nuestra cambia. Ahorita nos estamos yendo más al segundo semestre y arrancamos esos consumos grandes después del 1 de julio, cuando arrancan los grandes consumos del país. Entonces, eso se ha ido corriendo. Si uno pudiera programar su producción sería así, pero recuerden que aquí todos los que son empresarios saben que cada mes hay que pagar la nómina o cada 15 días, entonces eso pues puede afectar la caja. Y las importaciones pues nos afectan de alguna forma, aún no tanto, pero el año pasado tuvimos récord de importaciones. El 21% de la proteína del país es importada. Es el número más alto en los últimos años. ¿Y a qué se debe la importación? A que no somos capaces de lo local de sustituir esos productos y que nuestros cortes en algunos casos por
temas ya hablados acá, el costo de producción puede ser más alto, entonces pues todo el mundo busca eficiencias. ¿Qué nos salva ahí a nosotros como industria local? Que el colombiano, el 95% de lo que consume, el 90 y 95 lo consume fresco. A la gente nuestra le gusta la carne fresca. Entonces, ahí todavía hay mucha tela por cortar. Siguiente, Álvaro. Es un mercado en constante cambio. Aquí les voy a mostrar algo que pasó el año pasado con los precios de los principales cortes de cerdo con referencia a la pierna y la costilla. Miren cómo está influenciado el precio del cerdo en pie, que es la columna verde, con respecto al precio de la costilla y sobre todo al precio de la pierna. El precio del cerdo en pie dictamina directamente el precio de la pierna y la pierna es el 20% del valor de un cerdo. Cuando el precio del cerdo en pie se cae, la pierna se cae. Y cuando la pierna se cae, la industria empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque es que usted ya está con dificultad de comercializar el 20% del cerdo. Y miren el tema de la ciclicidad que yo les estaba hablando ahora. En el primer trimestre del año, pues hay un claro precio está más alto y en el último trimestre, el año pasado tuvimos el brinco más grande de la historia, llegamos a precios superhistóricos, básicamente por esas relaciones. Pero lo que les quiero mostrar es cómo está delimitado el precio del cerdo en pie sobre lo que está afectando el valor de la pierna o la costilla. Y esto realmente hizo también que llegara mucho producto importado. ¿Por qué? Porque la pierna local estaba cara y la demanda seguía jalando. Esas son respuestas de la industria. Siguiente, Álvaro. Aquí lo comparamos con la cabeza de lomo y con el brazuelo. Igual, miren la cabeza de lomo. Lo que pasa es que es un corte que le hemos logrado ya dar valor a través de bautizarlo bien como una bondiola y ponerlo en supermercados. Pues está teniendo una demanda constante. Antes era un corte más industrial, pero el brazo sí venía bajando un poco más con respecto a lo que era el precio del cerdo en pie, aunque tuvo picos muy altos. Y ustedes miran la curva del brazo con respecto al precio del cerdo en pie, siempre también está constante. Esos dos cortes, por lo que determinamos nosotros, son fundamentales a la hora de determinar la viabilidad de los inventarios del país. ¿Por qué? Porque ya les acabo de decir que nosotros percibimos cortes frescos y la capacidad nuestra de almacenamiento es muy poca, aparte del costo. En Colombia enfriar carne es muy caro. Entonces es mejor a veces, siempre pues ya es una situación de cada cual, sacar la mercancía a la calle y no tenerla guardada. Siguiente, Álvaro. Y aquí lo miramos con el tocino y con el cañón, que son los cortes premium del cerdo. El año pasado tuvimos récord absoluto en precios del tocino. Nosotros no tenemos problema en consumir tocino, somos una sociedad que le gusta chicharrón. En Antioquia se hace el 48% de los cerdos del país, se consume el 60% del tocino de Colombia. Nosotros comemos bandeja paisa todos los días, el chicharrón está presente en todas. Aló, hola. Andrés, qué pena, se fue el sonido, pues ya estás de nuevo. Hola. Ok, entonces que no solamente del cerdo, del tocino vivimos, que es muy chévere, pero el tocino solamente el 10% de lo que es un cerdo. Entonces también una de las invitaciones, aquí hay gente de la industria, es a trabajar en otras clases de cortes, otras clases de consumos, porque hay una limitante muy grande. Y eso es un tema de industria. O sea, nosotros tenemos que desarrollar el consumo de todos los productos del cerdo a todos los niveles. No solamente de tocino vivimos, aunque es muy importante, es muy chévere, es muy rico, lo sabemos hacer, pero eso ha ido cambiando. Dale, Álvaro, siguiente. El año pasado rompimos récord, esto es una diapositiva por Colombia, hicimos 6 millones, alrededor de 600.000 cerdos mensuales, hicimos 6 millones y medio de cerdos al año, o sea, venimos creciendo en forma constante, y lo que nos mostró también las tablas de beneficios por Colombia es que hemos aprendido como industria a regular como la oferta constante del cerdo, miren acá, pero
sí tenemos un gran incremento en los últimos 3 meses del año. El país cambia después del 1 de octubre, tiene un gran jalón en Halloween y de ahí se va hasta el 31 de diciembre, la primera, segunda semana de enero. Esa es la gran Colombia del consumo. Entonces la gente está contenta, está feliz, paga más, todos los clientes quieren el producto y eso tiene que ver con varias cosas. La mayoría son fiestas regionales. Lo segundo, los colombianos, es un dato estadístico que encontramos en estos días, el 56% de los colombianos cumpleaños en el segundo semestre. Están la mayoría de grados, fiestas empresariales, fiestas sociales en el segundo semestre. Y la comida es una forma de celebrar, entonces también es una respuesta de la industria. Si yo fuera porcicultor, en este caso no solamente empresario de la carne como un transformador, pues tengo que tener en cuenta estos datos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se programa. Entonces yo no puedo pensar en crecer mi planta con los datos de diciembre, porque es que los años también tienen enero, febrero, marzo y abril. Hay que tener una medida sobre eso. Siguiente, Álvaro. Tuvimos un año récord el año pasado, 7.8% creció el mercado. Las importaciones, como dice, 19, 20, 21%. La comercialización estable. Crecimos en el consumo de los hogares. Es la proteína que más viene creciendo con respecto a las otras. Un año impresionante. O sea, el cerdo el año pasado fue un año bueno. Este año vamos bien. Se ha caído el precio, pero pues no, todavía el costo de producción sigue siendo muy mantenible con respecto a lo que se vende en cerdo en pie, en canal y en cortes. Creemos que el año va a estar también más o menos estable. Nosotros esperamos un segundo semestre igualmente muy, muy atractivo. Tenemos preocupaciones fuertes para el año entrante por varios temas. Uno, el tema de Estados Unidos con su guerra comercial nos puede afectar mucho a nosotros por el ingreso aquí de productos importados. El alza del dólar. Recuerden que nuestra materia prima principal es el dólar, de donde traemos el maíz. Y lo otro, el año entrante es un año electoral. Y el país pues tiene sus situaciones electorales fuertes y pues eso también puede variar algo el consumo, pero como les digo, también somos 52 millones de colombianos que nos gusta la carne de cerdo, que ya tenemos una cultura de consumo y sobre lo cual seguimos trabajando. Siguiente, Álvaro. Esto fue lo que se importó el año pasado en porcentajes. Calculen el total de toneladas que consumimos. Esto fue lo que se importó. Ahora de 170.000 toneladas de carne. El principal corte que se importa en Colombia es el lomo. Después la costilla, chuleta, pierna, tocino, recortes, carne con hueso, brazo, solomito, carne sin hueso y otros. Varias cosas. El lomo se importa porque hay ciertos momentos del mercado americano, sobre todo, y el chileno, que son, pues para ellos es más barato producirlo. Hay que hacer cálculos con eso porque mucho del lomo que está llegando es marinado, los marinan mucho, entonces también las conversiones a veces no son tan chéveres, pero pues cada cual mirará su negocio como lo mira. Y también por una oportunidad local. Históricamente hemos traído mucha costilla, sobre todo en la región del Valle del Cauca, y chuleta, en la región de la costa atlántica, hay unas culturas ahí fuertes, pero miren que el gran ganador de los importados es el lomo y ahí tiene una participación muy grande en las grandes superficies. Esto es un reto para nosotros los productores locales porque pues tenemos que mirar cómo nos acomodamos a esos mercados y cómo pues, no permitimos o trabajamos desde adentro para que pues esos reemplazos sean por la industria nuestra. Pero pues ya les di las variables que tenemos este año. Siguiente, Álvaro. La economía porcícola para nosotros fue 6.190.000 cabezas beneficiadas. Estos son los datos reales de por Colombia. Puede ser un poquito más, porque también hay un nivel de informalidad. 608.752 toneladas de carne, se importó 165.822 toneladas. El consumo per cápita está en 14.7, vamos para 15, hemos crecido, el trabajo ha sido impresionante de todos los que hacemos parte de esta cadena de valor. Tuvimos precios constantes de 9.649 en pie y los índices de precios al consumidor crecieron un 3%, el alimento disminuyó un 4 puntos. Esa fue una tormenta perfecta, disminuyó el alimento y aumentó el precio del cerdo y bueno, la TRM estuvo más o menos constante, tuvo un buen comportamiento, hubo un año donde los porcicultores debieron haber ahorrado, cambiado instalaciones, ya un chiste, pues ahí la Toyota debe haber vendido muchas camionetas y
y bueno, pero la economía porcícola el año pasado fue bastante estable. Siguiente, Álvaro. ¿Dónde vamos en los próximos años? A aumentar el tema de la comercialización. Ya el mercado está siendo maduro, pues las empresas tienen que pensar ya en acercarse más al consumidor, y hay unos objetivos de mediano y largo plazo para llegar a 20 kilogramos persona año o hasta 30 inclusive, se hablan en algunos escenarios, pero pues eso es un tema de trabajo siguiente. ¿Cómo vemos nosotros el negocio? Se debería partir, lo que pasa es que hay que analizar los momentos, así se hace ya en Europa, se hace en Brasil, se hace en Estados Unidos, una parte de la producción, cría, levanta y ceba, otra parte que es la transformación, sacrificio, desposte, carnes frías, mascotas, hoy mascotas empieza a ser importante en nuestra industria, no marca un número grande, pero ya hay un proceso industrial avanzado. En temas de comercialización, si vamos a cortes o a productos con valor agregado o a productos de mascotas. Y en temas de mercadeo, como lo contamos, porque ya hoy el consumidor se acerca a través de redes sociales, a través de Instagram, de TikTok, a través de YouTube. Entonces también hay que empezar a contar las historias de la industria, porque tenemos muchos haters en temas de bienestar animal. Eso le está pasando a Europa hoy muy fuerte, entonces ha cambiado mucho la industria y en algunos países puede inclusive desaparecer. Y en temas de decir las cosas que realmente son, que los cerdos se alimentan bien, que se sacrifican bien, que hay un beneficio sobre la salud humana, eso hay que empezarlo a contar. Siguiente, Alba. Eh, las empresas tienen que sentarse a pensar cosas como estas, cómo hacen gestión eficiente de sus recursos y cómo miran en el mediano y largo plazo. Y eso es una de las cosas de esta charla, de estos conversatorios nuestros, es que es un tema de industria, ni siquiera solamente nuestra organización, no de industria, porque la industria sí sigue creciendo, pues nosotros estamos en una industria muy bonita, pero pues hay que trabajarlo entre todos. Siguiente. También las empresas se deben adaptar y tener capacidad de innovación. Hoy venimos con temas muy fuertes en bienestar animal, muy fuertes. Colombia va a entrar también en esa dinámica. Yo sé que hay muchos de acá trabajando ya, pero pues este era un tema común en temas de sostenibilidad, en temas de relaciones con la comunidad. Y una cosa que hacemos nosotros muy, muy fuerte y que también lo tenemos que comunicar es el tema del empleo que generamos. Y lo otro, pues la toma de decisiones en tiempo real. Y eso es una situación que la industria a veces no maneja bien, que tiene que mejorar, con mejores sistemas de información, mejores software y equipos, para que las decisiones sean oportunas en el momento justo. Siguiente, Álvaro. Entonces, la invitación a que nos preguntemos qué hacemos en la industria. A cada uno, aquí hay actores de todos los puntos de vista, los que comercializan, los que producen, los que transforman. Pregúntense en eso ustedes. Dale, Álvaro. Siguiente. ¿Qué produzco? ¿En qué parte de la cadena de valor? Yo produzco cerdos, entonces voy a ser muy eficiente produciendo cerdos. Puedo buscar en la cría 32, 35 lechones por hembra año. En la ceba voy a buscar conversiones de 2.1, 2.2 para que mi negocio sea eficiente. En la transformación voy a buscar eficiencias en la merma y en la venta el mejor precio posible, el mejor momento posible. Esa industria es de mucho dinero, pero de poco margen, entonces eso hay que entenderlo. Siguiente. Para llegar a esto, este es el fin de la cadena de valor. Todo va a llegar ahí o al restaurante, pero también viene el empaque. Entiendan la industria como un todo, no solamente como una parte, pero prioricen sobre lo que ustedes hacen bien. Siguiente. Siguiente. Lo otro, ¿para qué produzco? Produzco para la comunidad, produzco para la gente. Si soy porcicultor, produzco para la planta de sacrificio. Si soy transformador, produzco para el porcicultor que comercializa canales. O si soy comercializador y tengo una marca, produzco una marca que la gente va a encontrar en un supermercado y la va a consumir o en una carnicería. Siguiente. Entonces, esas son las preguntas que uno se debe hacer por mí, por economía, por el sector, porque quiero ser sostenible, porque me metí a un negocio familiar y lo administro. Hoy mucha gente, por ejemplo, con los márgenes que ha tenido el cerdo en los últimos 3 años, queriendo meter a esta industria. Y eso también tiene unos efectos. O sea, no, entonces hay que conocerla y conocer sus valores para saber. A veces llegan capitales muy rápidos o capitales golondrina que
solamente buscan esa rentabilidad, pero hay que analizar la industria como tal y el consumo. Dale, Alba. ¿Para quién produzco? Que ya se los he dicho. Siguiente. Siguiente. Vamos a mirar ya cómo estamos hoy en Colombia, qué está pasando hoy en el país. Esto ya nos salimos un poco de la porcicultura, hay que ir un poco más rápido, pero para que miremos qué está pasando con nosotros como país. Siguiente. Eso es un sketch que nosotros hacemos, una diapositiva donde estamos mirando qué quieren los colombianos. Hoy los colombianos son más altos, hoy los colombianos estudian más, hoy los colombianos quieren viajar a otro país, hoy los colombianos eh, están teniendo una situación migratoria fuerte desde que en este gobierno se han ido 1.300.000 colombianos fuera del país, 1.400.000, pero están llegando 9 millones de extranjeros al año a visitar nuestro país. Miren el tema tan teso. Pero están pasando cosas muy fuertes en el país y eso es importante que ustedes lo entiendan y lo analicen. En Colombia hoy el 20% de los colombianos vive solo. O sea, son hogares de una persona y esos hogares necesitan una nevera, necesitan una lavadora, necesitan una estufa, necesitan unos microondas, pero esos hogares compran presentaciones más pequeñas. Por eso hoy en Colombia, la mayoría de los colombianos que están en esa situación necesitan lo necesario. Eso hizo que las tiendas de descuento duro, como de Uno, Ara, antes estaba Justo y Bueno, ahorita está Ísimo, sean unos actores importantes en la cadena de valor de Colombia. Eso no pasaba antes. Hoy de cada 100 veces que un colombiano va a un lugar a comprar algo, va 89 veces a una tienda de descuento. Y aparte estamos cambiando nuestras formas de mercar. Ya no estamos mercando en volumen, sino lo necesario. Entonces el país ha ido cambiando. La otra dinámica que está pasando en el país, que ya el 40% de los hogares son de 2 o 3 personas. Ya las familias grandes cada vez son menos. La gente está teniendo menos hijos. Y eso va a transformar la industria, no solamente la nuestra, todas las industrias en los próximos años. Datos para que los tengan. En Colombia hoy, por primera vez en la historia, el 27% de los hogares son comandados por mujeres. Es la primera vez en la historia donde la mujer es el actor más importante, siempre ha sido el actor más importante en la vida de nosotros, pero el 27% de los hogares hoy son comandados por madres cabezas de hogar. Y una mamá merca muy distinto a un papá. Las mamás mercan desde el corazón, desde el alma, desde el sentimiento, desde el nivel del bienestar. Eso como industria nos pone unos retos. Pero hoy en Colombia también, al nacer menos niños, vamos a tener unos futuribles complejos en el tiempo. ¿Por qué? Porque para que el país se sostenga económicamente deben nacer 800.000 colombianos al año. Desde el año 2015 no tenemos esa cifra. El año pasado tuvimos la menor cifra de nacimientos en Colombia, 472.000 personas, y este año vamos a estar entre 390 y 400.000 colombianos. O sea que, como eso es un negocio de gente, nosotros tenemos que tener claridad de eso. ¿A quién la vamos a vender la carne? Entonces no se asusten por eso, porque es que el consumo va a crecer y tenemos que tener vías de evacuación a futuro para países cercanos, para que los podamos exportar, porque somos muy buenos, los números nuestros son buenos en productividad, pero hay que entender los mercados. Siguiente, Álvaro. También está pasando algo en Colombia muy complejo desde el análisis de marketing, pero muy chévere de analizar. Hoy en Colombia tenemos 5 generaciones en tiempo real, nunca antes en la historia. Cualquiera de ustedes conoce a alguien en su familia, en su vecindario, en su unidad, gente que tenga más de 80 años. Eso no pasaba con mucha frecuencia antes. Hoy tenemos 100.000 colombianos que tienen más de 100 años. 100.000, 112.000 según el dato del año. Y tenemos 2.500.000 colombianos que tienen más de 80 años. Estamos envejeciendo el país. Y somos 7 millones de colombianos que tienen más de 60 años. ¿Qué pasaba antes? La gente, la expectativa de vida era 68, 70 años, estamos en 82, 84. Y cualquiera de ustedes que tenga entre 40 y 60 años va a vivir fácilmente entre 90 y 100 años con un buen nivel de salud. Entonces, a nosotros nos cambió la métrica. ¿Por qué? Porque las mamás van a vivir más y siguen siendo muy activas en el tema del mercado. A ella hay que dar una respuesta aquí hablando de carne. Pero los jóvenes entre 20 y 40 años ya se están yendo a vivir solos, no se casan, no tienen hijos o viven con su pareja y hay unas modas muy
difíciles, no difíciles de entender, unas modas que pasan en los mercados, que hoy en Colombia, por ejemplo, hay muchas relaciones de pareja donde novio vive en la casa, novia en su casa y se ven los fines de semana. Eso también cambia la forma de mercar. Por eso a nosotros como industria nos está tocando tener unos retos muy fuertes en el tema de empaques, presentaciones de 250 o de 500 gramos. Y hay un futurible muy grande. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a comprar 5 kilos de carne para todo el mes, compra 250 gramos o 500 gramos para lo que necesita. Entonces, miren los retos que tenemos como industria, pero ese es el país. Entonces, estos individuos, nosotros que estamos todos metidos aquí, estamos cambiando el consumo. Y los nuevos, que son los Z, los Centennial, la generación de cristal, los mercadólogos, tratamos de poner nombres en inglés sobre todo, pero estos señores que hoy tienen entre 0 y 25 años también están cambiando el consumo. ¿Por qué? Porque ellos no se están yendo de las casas o se van a pasear o están haciendo otra clase de cosas. Y sus consumos básicamente son de restaurantes. Hoy en Colombia, como nunca antes en la historia, estamos comiendo más en la calle. Hoy en Colombia estamos como recomendando más por las redes sociales. Pero ojo, cuando te recomiendan es muy chévere, pero a veces te pueden no recomendar y esas negativas también llegan a tu canal de distribución de ventas. Entonces a eso hay que ponerle bastante cuidado. Pero la data nuestra es fundamental entenderla. Entonces estas mamás que tienen entre 60 y 80 años, que son muy activas, muy fuertes, muy vigilantes, muy matronas, hay que seguirlas cuidando porque aquí gran parte del consumo. Pero esto aquí ya ha empezado a cambiar. En Colombia hoy todavía el 65% de los cerdos que se venden en carnicerías. Pero ya estamos hablando que las superficies y las tiendas de descuento duro están entre el 22 y 25% y creciendo. Porque la gente ya está yendo a uno a comprar un pedacito de carne o de pollo, hablamos de cerdo, para tener en su casa o hacer una preparación especial. Ya no estamos comprando para guardar. Siguiente. Entonces, para tener éxito hay que mirar todas estas cosas y hay que invertir. En Colombia las empresas todavía son muy familiares, hay algunas grandes organizaciones que ya se han ido adaptando a esto, pero hay que conocer el mercado, hay que desarrollar productos, hay que implementar estrategias, hay que dar una experiencia con los clientes. Aquí hay empresas que han hecho un trabajo increíble en temas de marca, en temas de redes sociales. Ahorita hablaba Álvaro de los amigos de Santa Cruz que están por aquí, que los saludo. Tienen un trabajo increíble en la costa, trabajo en redes sociales brutal, del asado, de la cultura, eso hay que hacerlo. No digo, no es un tema de industria, no es un tema solamente de la marca, que lo hacen bien, que lo trabajan demasiado bien. Pero si la industria crece, aquí todos crecemos. Siguiente. ¿Dónde vemos nosotros el mercado futuro? Integración vertical, les explicaba que somos 600 casi, con 11 empresas que hacen, 14 empresas que hacen el 58%, eso va a seguir integrándose. Entonces podemos integrarnos de muchas formas. Lo segundo, tener presencia en muchos canales, portafolios especializados por nicho. Tema cooperativismo, Colombia tiene aquí buenas cooperativas, pero hay cosas que hay que mejorar, entender otros modelos. El gran reto que tiene Colombia es construir marcas. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho en una marca muy bonita, hay otros compañeros que también tienen marcas muy chéveres, estar muy cerca del consumidor, leer lo que les acabo de decir, y la industria yo creo que sí se va a seguir concentrando según lo que vemos y lo vemos en otros lugares del mundo. Siguiente. Es importante dar el salto, no quedarnos quietos, que la industria avanza dramáticamente muy rápido. Dale, Álvaro. Esto lo encontré esta semana y estaba llegando a analizar cómo está mandando Estados Unidos la carne. Hoy US Smith ha hecho un trabajo aquí impresionante. Les cuento, porque ustedes lo van a ver, hoy está invirtiendo en Colombia casi $1 millón más o menos cada 6 meses. Tiene contratados los principales chefs del país y los líderes de opinión para que su marca de carne llegue. No sé si eso es una respuesta a lo que puede pasar a futuro, que nos pueden llegar carne a Estados Unidos si ellos su tema con China no lo solucionan, porque los americanos son muy eficientes y tienen una productividad de carne alta, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Entonces han hecho un trabajo increíble y han sembrado la carne. Un dato así general, uno de los principales restaurantes del país, con uno de los líderes de opinión más grandes de Colombia, que es el señor Rico Urán, el año pasado en su carrera, estaba patrocinado por Urias mismo, había una marca colombiana ahí.
Entonces, miren dónde estamos, y eso es un mensaje que va calando en la comunidad. Siguiente, Álvaro. Pero, miren, eso lo agradecemos a la gente del 333, cómo va a crecer el consumo de carne, la proyección al 2033 según la FAO. Brasil muy fuerte, México fuerte, Argentina creciendo y Colombia creciendo. O sea, estamos en un buen momento del negocio. Chile más tranquilo, Chile es un país más pequeño, Colombia ya se le pasó a Chile, hoy somos la cuarta economía por círculo del continente, entonces estamos bien, pero falta, y ahí vamos con el trabajo. Siguiente. Eh, Miren cómo vamos a estar en el 2030, esto es del 333, cómo están los futuros y cómo va a ser la tendencia y el producción de carne en América Latina. Vamos a crecer y tenemos que buscar, porque va a crecer el consumo local, porque, eh, porque la industria se va a desarrollar y porque pues hay que buscar alternativas de mercado. Siguiente. Miren cómo está el consumo de proteínas en América Latina, esto es del 19 al 23, pero el cerdo creciendo. Siempre, bueno, tuvimos un 20 muy chévere. Pandemia, recuerden que estábamos en pandemia, pero pues ya volvió a ser estable y con una tendencia a crecer. Siguiente. Siguiente, Álvaro. Mm, Eso es una frase de un amigo mexicano que es un crack en temas de marketing. Las empresas luchan por nuestra atención y nuestro dinero, pero lo más inteligente de las empresas, o las empresas más inteligentes, luchan por nuestra lealtad. Busquen eso ustedes en sus clientes, en sus escenarios. Siguiente. El nuevo mercado, cómo está el consumidor, y miren si sus industrias están preparadas para eso, y aquí eso sí aplica para todo nivel, y ese mercado tiene que ver cómo accedemos a todo a través del celular. Siguiente. La pregunta es si estamos preparados para esto, si sus empresas hoy ya son 100% celularizables y todo lo que ustedes hacen lo pueden tener en el celular en tiempo real. Siguiente. Esto es una foto que yo siempre muestro y básicamente es una aproximación que hacemos los de mercadeo a que el hombre ya está pegado al celular. El hombre con el celular se llama los smartphones. Esto es después de pandemia, la primera reunión familiar, después de un año de estar encerrados y 2 horas después todos estaban pegados del celular. Hoy el mundo pasa por el celular, sus empresas deberían pasar por su celular, sus negocios. Siguiente. ¿Qué características tiene este consumidor? Que está súper informado, todo lo sabe. Es difícil que ustedes conozcan un cliente y están en la industria, pues que nadie conozca, o sea, no hay nada tan oculto ya. Segundo, que están súper relacionados, conocen a todo el mundo y, o si no pueden llegar a casi todo el mundo. Todo lo que necesitan, lo necesitan inmediatamente, si no van y buscan otra opción. Y lo más difícil, es un reto que tenemos los de marketing, es que no nos impresionamos con nada porque todo lo hemos visto. Así se meten a Telegram, ven la guerra de Ucrania en tiempo real y pues eso no es tan chévere, pero eso pasa hoy. Y pasa con nosotros que estamos en otra generación. Los pelados, los que están de 0 a 20 años, vienen con una energía súper fuerte y con un conocimiento brutal, y esos van a ser mucho más complicados de impresionar. Hemos pasado a ser compradores de productos de lujo, y eso pasaba en nuestra economía hasta el 17, 18, a ser un consumidor conveniente, que es lo que les explicaba ahora. Entonces la gente ya no va y compra un mercado muy grande, sino que va y compra lo que se va acabando. En la mayoría de los lugares hay otros que sí tienen más poder adquisitivo y van y compran su mercado grande. No estoy diciendo que sean todos, pero sí estamos viendo una tendencia muy marcada. Y otros datos, siguiente Álvaro, que tenemos es que en Colombia solamente el 10% de los colombianos pueden ahorrar, entonces todos estamos al gasto. Aquí un homenaje para Lupe, que la quiero mucho, ya sabe que está en mi corazón, el futuro es ya, estamos listos. Siguiente. Entonces tenemos que entender qué producimos, que conozcamos los ciclos. No hablo mucho de producción porque pues, es un tema más de marketing y de consumidores, trabajar mucho en la genética. Nosotros en el año 2000 teníamos 8 lechones en parto de hembra, teníamos 16 o 20 lechones hembra año, y estamos en 30, 35. La genética ha hecho un trabajo increíble, la genética también ha hecho un trabajo increíble en la conversión. Y el futuro de este negocio va a ser producir más en el mismo espacio. Vamos a acreditar en los próximos, ya estamos en Colombia como en 118, 120 pesos promedio, pero en los próximos años vamos a subir a 130, 140 fácil.
porque esa es la industria hacia allá va, y a eso se tiene que preparar, por ejemplo, la gente de las plantas, a que sus plantas sean más eficientes en eso, sacrifiquen cerdos más grandes, porque va a pasar. Siguiente. Conozcamos los ciclos de consumo por semana, por mes o por año, eso se los explicaba ahorita cuando les mostraba lo de la pierna. Siguiente. Y entendamos el negocio de la conversión, cuánto vale un cerdo en pies, o cuánto vale en canal, cuánto valen cortes, cuánto valen porcionados, cuánto valen carnicerías y cuánto valen mascotas. Lo que pasa es que no todo se puede hacer. Nosotros no podemos tener un cerdo en pie 100% y venderlo en línea de mascotas, porque aquí se consumen cosas muy específicas. Aquí también, aquí básicamente cortes grasosos, pierna para jamón, pero también se consume brazo para chorizos o industria cárnica o cabeza de lomo en algún momento. No se porciona todo también. Yo no puedo porcionar una cabeza, una oreja, que se podría vender, pero mascotas, orejas, viriles, tráqueas. Hay que entender el ciclo de consumo. Dale algo. Y los futuribles, ya estamos acabando. Yo creo que vamos bien de tiempo. Álvaro, vamos bien de tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, señor, 5 minuticos tenemos aún. Ok, los posibles futuros. Miren esto, el colombiano ha venido perdiendo poder adquisitivo. No se sientan muy felices cuando su salario es el 20% o el 10 o el 15%, porque es que eso quiere decir que su capacidad de gasto disminuyó. Nuestra economía es muy bien manejada, ha tenido picos después de pandemia, ojalá siga así, pero sí hemos disminuido nuestra capacidad de consumo porque estamos teniendo menos posibilidad de gasto y eso también afecta en lo que consumimos. Los intereses han estado altos, han bajado, pero eso hace que el país pues tenga como una barrera y solamente el 10% de los colombianos pues pueden ahorrar. Tenemos un desempleo entre el 10 y el 11, eso ha estado más o menos estable, pero desde lo que reporta el DANE, pero el informal nuestro es del 14 o 15, o sea que el 25% de los colombianos hoy no tienen empleo, no aportan al sistema. Y en Colombia pues, pasó algo en los últimos 5 años, y eso es un dato que a nosotros nos cuestiona mucho, es que hasta el año 2016, el 5% de los colombianos, que es una categoría que nosotros llamamos NI, y básicamente un término de mercadeo, es que el 5% de los colombianos no trabajan ni aportan al sistema, viven de lo que producen otros familiares o amigos, ni siquiera están pensionados. Hoy ya es el 10%. O sea, gente que no está aportando al sistema, estamos hablando de casi 4,5 millones colombianos, 5, y eso es un tema de factor económico, consumen bienes y servicios, pero no son activos económicamente. Entonces todos tenemos por allá un tío que entre todos lo mantenemos, bueno, cosas de hogares, pero entiendan eso porque eso también afecta a la dinámica total del país. Siguiente. Eh, el tema de los carros, por ejemplo, en Colombia y las motos, el 90% se compran a crédito, los apartamentos el 92%. Hasta esta generación la gente está queriendo todavía tener apartamentos, los que vienen de 0 a 20, no creo, y eso pasó en Europa también, pasó en Estados Unidos. Entonces va a cambiar mucho el tema de consumo. Siguiente. En nuestra categoría crecimos, yo les expliqué que tuvimos un año increíble, crecimos en valor y crecimos en precio y crecimos en volumen de unidades. O sea, la gente está comprando más carne, el tema de beneficio, pero en presentaciones más pequeñas. Siguiente. Siguiente, Álvaro. Hoy el consumidor tiene muchos retos, entonces también es un tema de industria darle opciones a esos retos. Calidad y nutrición. Hoy la gente está leyendo las etiquetas, hoy la gente está leyendo las recomendaciones. Entonces nosotros ya no competimos como antes, que habían empresas que pues su producto era básicamente a costo. Pues cuando hablo de costo, un producto de un mercado más favorable, de menos poder adquisitivo, y de pronto temas de calidad no se miran, hoy estamos mirando todo, el consumidor hoy mira y recomienda. Entonces, ojo con eso, que eso pues está pasando en la industria. Y ya les conté el tema de las carnes el día siguiente, Álvaro. Eh, eso cómo nos afecta. Miren los temas de ultraprocesados, cómo ha subido el precio de los productos, casi un 21%. Siguiente. Pero la categoría sí está enferma en este momento. Casi el 40%
de ventas menos en las superficies y en los canales normales. Entonces hay unos retos de industria y va a seguir pasando, pues, porque todavía no se ha encontrado la forma de que volvamos al sabor sin adiciones y entonces, no sé, eso tiene unos compliques. La categoría está sufriendo procesos hoy de menos venta, como nunca antes en la historia siguiente. Eh, Estamos comprando más, pero con menos transaccionalidad, con menos valor. O sea, lo que les explicaba ahorita, vamos mucho a las tiendas o a las carnicerías, a los supermercados y tenemos menos tax. Básicamente compramos lo que necesitamos. Siguiente. Otro tema que va a pasar en Colombia, está llegando muchas empresas a invertir acá. Aquí es como la evolución de los principales productores de porcino a nivel mundial. Esto es una diapositiva de una reunión que tuvimos en España hace días. Pedí permiso para apostarla, doy el crédito, que es el grupo Valls, que ya está en Colombia. Adquirieron Agropecuaria Goloso del Valle y pues siguen haciendo intentos de inversiones. También seguramente va a llegar Piensos Costa. ¿Por qué están llegando acá? Porque en Europa el crecimiento de la categoría ya llegó a un límite, porque aquí todavía se puede crecer y producir y porque hay posibilidades de negocios en el mediano y largo plazo. Colombia y Perú como focos fundamentales de los europeos para venir a hacer industria. ¿Eso qué significa también? Que las plantas tendrán que cambiar sus modelos, pues ellos tienen los modelos establecidos. Nuestras plantas aquí son buenas y eficientes, nosotros lo comparamos con Europa y lo hacemos bien, en conversión estamos muy bien, pero ellos están acostumbrados a otros volúmenes y la industria seguirá concentrándose. Siguiente. Miren lo que les decía, costos de producción, ellos y conversión con nosotros. Nosotros tenemos conversiones del 2.1, 2.2, ellos tienen 2.6, 2.61. Un tema importante, eh, un tema importante es que ellos allá no utilizan antibióticos. Entonces, eso vale que lo tengan en cuenta, por eso son más altas las conversiones. Y bueno, siguiente, Álvaro. Por aquí dice Francisco, sí, vale la pena. Saludos a Haru, si está por ahí a mi amigo Jaime. Ellos adquirieron una participación del 40% y seguirán aquí en Colombia mirando otras opciones de negocio. Gracias, Francisco, por tu aclaración. Pero la realidad es que ya están aquí como empresa y como grupo. Y eso es importante para la industria, porque es que son los grandes actores del mundo. Eso me parece chévere y hará que compitamos de otras formas. Siguiente. Ellos miran los cortes de muchas formas, pero básicamente lo que hacen es coger un cerdo y expresarlo y tratar de sacar el mejor costo posible. Siguiente. Y como acá, allá también está pasando que están subiendo los pesos de los cerdos para sacrificio, para ganar eficiencia. Es el mismo reto que va a tener la industria en los próximos años. Siguiente. Ellos trabajan sistemas de integración, que aquí también de alguna forma se hace, pues tienen unos modelos que seguramente llegarán acá, pues eso va a pasar, hay que entrar ahí a mirar qué le conviene a cada quien. Siguiente. Y esto es una pregunta que les quiero dejar aquí en el aire para que ustedes miren cómo ven su negocio en los próximos 10 años, si van a tener punto de equilibrio, si van a integrar con alguien, si su negocio es de transformación, si van a responder al consumidor, si se van a certificar. Nosotros vamos a tener subsidios de gobierno, las importaciones van a seguir llegando, si vamos a exportar, yo creo que sí, si vamos a innovar, yo creo que esa industria no se queda quieta nunca o sostenidos. La industria tiene unos retos muy interesantes en los próximos años, estamos bien, yo creo que nos hemos ido preparando para lo que viene, pero la invitación es a no quedarse quietos porque no es una industria estática. Siguiente. Importante trabajar con analítica de datos, con machine learning, con prospectiva, con automatización. Hoy hay que tomar decisiones en tiempo real mucho más rápido. Y la invitación es a la unión como industria. Creo que ese es como el gran mensaje también. Siguiente. De esto no se alejen porque esto ya pasó y ya está aquí. Nosotros tenemos que ir a las tiendas de descuento, nosotros tenemos que trabajar con los mercados de última milla, nosotros tenemos que trabajar con las redes sociales. A que no me gusta, que es que yo no creo en eso, pues ya está pasando. A usted un youtuber por
por YouTube, un TikToker por TikTok lo crece o lo destruye. En eso hay que poner cuidado. La inyección es una alternativa que va a seguir pasando y que le da a la carne posibilidades gastronómicas muy fuertes. Eso también está pasando y va a seguir pasando. Siguiente, Álvaro. Hay que mirar qué marino y cómo marino. No todo se marina. La ley también nos dice que tenemos que contarlo, pero pues yo creo que hay una posibilidad grande también desde la industria. Siguiente. A llegar a los mercados. Miren esto, qué bonito estas bondiolas, hombre, que nos quedaron de chéveres. Llegar a la mesa de los consumidores a través de restaurantes, a través de hoteles, a través de casinos, a través de mercados, y llegar a esto, porque la gente va a pagar por eso, hoy ya paga por eso. Siguiente. Obviamente no faltaba la cuña de mi empresa. Hacer productos para el consumidor. Siguiente. ¿Qué va a pasar en estos años? El conocimiento se va a seguir duplicando. Aquí ya para la parte final de marketing. Entonces, antes la data se multiplicaba cada 150 años. Hoy en día la data se puede estar multiplicando con la inteligencia artificial cada 90 días. Entonces, no somos estáticos. El mercado cambia, el consumidor cambia. Ustedes deben cambiar y adaptarse. Siguiente. Es un reto muy grande, pero pasa. No dejen del networking. Creo que el conocimiento y juntos podemos llegar más lejos. Y miren esto, por ejemplo, la empresa más de taxis más grandes del mundo es Uber. Y Uber no tiene un solo taxi, tiene una aplicación. Siguiente. El hotel más grande es Airbnb, no tiene un solo hotel, tiene una aplicación. Y va a pasar, no sé cómo pasa en nuestro sector, hay cosas que podemos plantear. Lo importante es saber quién lo sabe hacer. Y ahí sí hay unas decisiones bien estratégicas. Siguiente. Trabajen las marcas, ese es el propósito, por ejemplo, de Por Colombia y lo que vemos nosotros. En marcas que hagan propósito, que sean diferentes, que sorprendan, que sean consistentes, que identifiquen oportunidades, que acepten la tecnología y que promuevan valores. Siguiente. Hacer siempre lo mismo, esperar resultados diferentes, decía Einstein, es locura. Entonces, yo creo que la invitación es que también hagamos cosas diferentes y busquemos opciones. Y bueno, como decía un filósofo de mi época, muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, Álvaro, listo. Muchas gracias. Doctor Andrés, muchísimas gracias, de verdad, demasiado interesante este tiempo de compartir una información tan valiosa para todo lo que tiene que ver con la estrategia, y son demasiados temas los que pudimos observar. Hay mucha información de la cual podríamos eventualmente poder sacar temas de manera independiente y llevarnos otros tiempos similares. Quedan muchas inquietudes, por ejemplo, en el tema del cambio las tendencias de consumo, ¿sí? Hablaste bastante de ese tema, ese nuevo pensamiento de las nuevas generaciones, sus tendencias de consumo, el o el fitness de hoy día, cómo puede estar impactando ante esa gran cultura de consumo de carne, en ese caso específico de porcino. Todas esas cosas nos van a quedar de inquietudes. Sin embargo, te voy a hacer unas preguntas en el tiempo que nos queda, que me han mandado por el interno. Esta me parece muy importante en cuanto a que antes de ir a futuro, a pensar cómo es nuestra estrategia, nuestra proyección, el impacto, cómo vamos a llegar a los nuevos mercados, las importaciones, todo esto es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar o seguir sacando el tema de carne ante efectos externos que tenemos hoy día? Como nos comentabas que hay una importación, un porcentaje de participación aproximadamente del 65% de Estados Unidos del maíz. Entonces, vemos que hay una dependencia muy importante de un solo mercado, que si llegara a suceder algo, miren que ya hay esta situación bastante compleja, de hecho, entre Estados Unidos y China, que está afectando a gran parte del mundo y que no sabemos en qué va a terminar, desafortunadamente, no sabemos ese final, ojalá sea un final feliz, pero ¿cómo o qué se ha pensado, Andrés, al respecto
para reducir, eso lo sabemos en nuestras organizaciones, siempre tenemos que ir reduciendo todas esas dependencias que pueden llegar a ser peligrosas para la continuidad de las organizaciones. ¿Qué sabes qué se ha pensado con respecto a esto y disminuir ese porcentaje, algunas proteínas sustitutas, algo que pueda incluso mejorar ante esta situación al sector primario? Pues Álvaro, es una pregunta más para los nutricionistas, pero lo que nosotros estamos viendo es que pues hoy tenemos una dependencia muy grande. Nosotros tenemos TLC con Estados Unidos que tienen unas condiciones arancelarias bastante claras para nosotros y nuestra industria que se iba adaptando. Lo otro sería pensar en traer maíz o soya de Argentina a Brasil, pero pues con los tratados de libre comercio es difícil por el costo y tendríamos que trabajar aquí localmente en plantaciones y producción. Aquí hay una empresa muy grande que queda en los Llanos Orientales que lo está haciendo muy bien, pero pues tienen facilidades de tierras tractorables y productividad local. El resto era que buscar productos sustitutos. En eso se ha venido trabajando, pero hoy pues creo que la necesidad todavía no nos ha llevado como a esa presión. Seguramente somos bastante inquietos y resilientes y podría pasar, pero hoy pues no lo veo como industria en el mediano o largo plazo. Seguimos dependiendo mucho de ese mercado. Habría que mirar, como digo, hacia abajo, Argentina, Brasil, de pronto con materias primas, pero el costo también podría afectarse acá localmente. Eh, y empezar algunas culturas de cultivo, de cereales o de maíces locales, pero por la dependencia definitivamente es muy grande y como a corto plazo no hay soluciones. Hay unos nutricionistas que los nuestros son muy buenos, pues tienen muchos retos por hacer, pero a corto plazo no lo veo. Pues a corto plazo te hablo de 2 o 3 años. Vale, muchas gracias, doctor Andrés. Este mensaje, transmitírselo, aprovechar este espacio que está por Colombia, que pues, está Ministerio de Agricultura, que están el ICA, diferentes instituciones, porque es un reto, ¿no? O sea, definitivamente que consideramos que es algo que debe empezarse a trabajar y debe tenerse ya como un plan, una estrategia para poder ir mitigando esto y poder garantizar, porque finalmente es una garantía de la estabilidad de nuestra producción. Voy a Francisco Pisano, que nos hace una aclaración. Dice, Val no adquirió Agropecuaria Goloso del Valle, sino una participación accionaria. Vale, gracias. Muchas gracias, don Francisco, por su aclaración. Vamos con otra pregunta que me ha llegado al interno. El tema, Andrés, que mencionaste con respecto al tema de los nombres de los cortes que estaban empezando como a tener algunos cambios, eso a nivel de valor agregado, a nivel de estrategia, ¿qué tan beneficioso puede llegar a ser? El poder estar hablando, digamos, de un tomahawk de porcino, ¿sí? De carne porcino, que no es usual, lo escucha uno en un restaurante y se le hace raro, dice cuál es ese, eso qué tanto está impactando hoy día. Eso hoy yo creo que tiene un porcentaje de ventas pequeño, pues en el total del volumen de la industria, pero son nichos que van a crecer, porque nosotros estamos buscando o traer nuevos consumidores o reemplazar consumos que originalmente vienen de la proteína donde se sembró todo eso, que es la proteína de res. Entonces nos acercamos a ellos. Por ejemplo, con la bondiola, yo creo que hicimos un reto fuerte. Hoy en día es un corte súper establecido, con un nombre muy sonoro y que le ha dado valor a un corte de cerdo que antes era muy genérico. Entonces eso va a pasar con los T-Wings, con los T-Bone, con los Tomahawk. No va a ser el 100% del consumo, pero sí le da valor y le da categoría a la industria. Y hay consumidores, no todos, pero sí hay muchos que pueden pagar por eso y que van a replicarlos. Y son muchos los que nos interesan a nosotros, que pues hacen un asado en su casa y se toman una foto con un tibón de cerdo y lo replican en redes sociales y eso genera cultura y consumo. Eso es un tema de industria, no solamente de marca, sino de industria, porque siempre nosotros podemos especializar más la industria y ponerla en un nivel, en el lado más alto de la cadena, pues va a ser mucho mejor. Eso requiere trabajo, pero creo que es todo lo que vale la pena para llegar más cerca al consumidor final.
Vale, gracias. Esta invitación, entonces, de esta respuesta es a nosotros como consumidores. Por ejemplo, una bondiola, que es un corte bastante jugoso, con algo de entreverado, que le da un sabor muy, muy especial. Y con ese nombre, wow, es como para disfrutar realmente una muy buena cena de bondiola. Invitación para todos. Otra pregunta, con respecto al tema de la inteligencia artificial que está tan de moda. ¿Cómo podemos apoyarnos en esto hoy día para nuestro trabajo comercial dentro de nuestras organizaciones? Yo creo que de muchas formas, pero entendiendo que hay unas limitantes porque la data apenas se está alimentando y yo pienso que el ser humano pensante pues no es reemplazable, es un apoyo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho para métricas de mercadeo o para presentaciones básicas, pero no como un reemplazo total, pero sí es un apoyo, por ejemplo, para mirar métricas de consumo, para mirar tendencias, eh, con análisis de productividad a nivel de granjas, hoy día se hacen cosas chéveres, con análisis de cortes y con análisis de productividad a nivel de planta, con esquemas de ventas y no tanto en inteligencia artificial, que todavía está en desarrollo ahí y todavía pues falta. Con Power BI yo creo que sí hacemos cosas ya muy trascendentales, mucho, y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Excelente. De allí también podremos organizar en los próximos meses de pronto un webinar enfocado muy hacia la inteligencia artificial. Sabemos que es una herramienta que va muchísimo más allá de un chat GPT, sino que vamos a poder evaluar tendencias, vamos a tener predicciones más precisas y sobre todo un concepto que trabajaste dentro de la charla, que es esa inmediatez. Cada vez nos volvemos más rápidos en la toma de decisiones, en las acciones, en las soluciones, en las decisiones que debemos tomar y en este caso específico que estamos un poco enfocados hacia la parte comercial, mercadeo, ser un poco más rápidos en ese cambio y poder llegar a los mercados de una manera más efectiva. Finalmente, ya se nos ha agotado el tiempo. Quisiera una última pregunta de las que me llegaron. Es que las personas que hoy, viendo esas grandes oportunidades que tiene el crecimiento del sector porcícola en todos sus eslabones, sin ningún compromiso, obviamente, no te quiero comprometer, pero ¿cuál sería esa recomendación? O sea, estamos en un buen momento, hay que meterse, hay algo especial, hay un eslabón en particular que hace falta apoyo como para que los empresarios digan, venga, me voy mejor a hacer una granja, o me voy a comercialización, o voy a exportar, o voy a importar. ¿Qué nos recomiendas? De lo que nosotros vemos es que el negocio tiene diferentes fases. Por ejemplo, el año pasado fue un récord absoluto para los cebadores cuando nunca ganaban tanto dinero. Estaban ganando más dinero que los criadores. Hay gente que es cría, que ceba, hay gente que cría y que ceba. Pues si lo ves desde ese momento, pues sí, muy buen negocio para el que ceba. Entonces vámonos todos a la ceba. Pero históricamente la cría era un negocio más generoso. Los comercializadores, cuando el cerdo está tan alto, ellos tienen menor margen y los carniceros igual. Yo creo que como todo la industria ha sido una industria bastante generosa en información y en generación de valor. Yo buscaría un negocio en el que yo me pueda especializar. Pues es una recomendación. O sea, si voy a ser un criado, sea muy bueno criando, que hoy tiene margen. Si va a ser un buen criador, sea muy bueno sobando, que hoy tiene margen. Eh, si va a ser un buen transformador, que eso es muy costoso, porque aquí estamos hablando de inversiones grandes, pues trabajen en la eficiencia de su planta, trabajen en mejor rendimiento en frío, trabajen en mejor uso de los desperdicios. Una de las cosas que no hablamos acá, por ejemplo, que son los retos que tiene la industria futuro, es el tema de los rendering y el tema del uso de los desperdicios de matadero. Colombia todavía tiene mercados muy maduros ahí. Se va a Europa, a Estados Unidos y casi todas las plantas tienen un render, casi todas las plantas usan sus harinas o se integran 3 o 4 plantas y hacen una compañía. En esas compañías grandes del mundo, entonces yo soy productor de carne y tengo mi matadero, mi frigorífico, pero yo no soy productor de hemoglobina, entonces me alío con 2 o 3 compañías y pues hago una planta de hemoglobina, donde soy accionista y vendo mi subproducto. Históricamente a nosotros nos estaban pagando por recoger la materia prima a futuro. Yo creo que vamos a tener que pagar por eso. Entonces ahí hay unas oportunidades de negocio. Entonces yo creo que Álvaro, como que cada uno defina qué es lo que quiere hacer, pero lo que vaya a hacer que sea muy bueno y la industria en todos los eslabones tiene posibilidades. Vale, muchísimas gracias y bueno, ojo al tema de los subproductos, ¿no?
Ahí hay unas grandes oportunidades también, además del resto de los eslabones. Entonces, no, simplemente solo nos resta acabarles de agradecer a las instituciones que hoy nos acompañaron también, al INVIMA, al ICA, por Colombia, al Ministerio de Agricultura, su acompañamiento. Creo que de aquí salen reflexiones muy, muy interesantes ante las responsabilidades y la misionalidad que tiene cada una de esas instituciones. Hay responsabilidades, hay mucho trabajo por hacer y sobre todo este es un sector que debe apoyarse hoy día. El doctor Andrés Gutiérrez, de Super Cerdo Paisa y a su organización, de verdad que muchas gracias por este valioso tiempo, demasiado interesante todos los mensajes. Y como usted lo dijo, acá lo importante es la unión en la industria, articular los eslabones, y la Asociación Frigoríficos de Colombia está para eso. Este es el objetivo de poder realizar estos webinars con ustedes, poder transmitirles información, poder apoyar el sector, poder visualizar toda esta serie de oportunidades que se nos presentan en cada momento con expertos como el doctor Andrés Gutiérrez. Andrés, nuevamente, mil y mil gracias a todos ustedes. Sin ustedes no hubiera sido posible realizarlo, así que muchas gracias a todos los asistentes, participantes el día de hoy. A Diego, muchas gracias. Ahí nos compartes tu correo de Minagricultura. Y bueno, a todos nuevamente que tengan un feliz día y nos vemos en el webinar de mayo. Muchas gracias y un feliz día. Chao, gracias Chao, a chao. todos.